Bienvenidos al canal de las historias, donde los eventos reales del mundo se relatan de manera diferente y entretenida. Comenzamos. Todos hemos de alguna manera visto o escuchado sobre la maravillosa Torre Eiffel en Francia. Este imponente monumento icónico de la ciudad de París es extremadamente amado por igual tanto por parisinos como por turistas. Reconocido en todo el mundo como un triunfo del arte y de la arquitectura sobre la estética, se ha mantenido erguida en medio de la coloquial ciudad durante más de un siglo. Es de pensarse que siempre la Torre Eiffel fue concebida para este fin desde sus inicios, pero la realidad de su historia es muy diferente. De hecho, cuando se concibió la idea del proyecto, nunca se supo que la Torre Eiffel se sostuviese en pie por tanto tiempo. Desde el instante en que se inició su construcción en el año 1887, hubo fuertes respuestas de protestas por parte de miles de artistas, ingenieros y arquitectos, no solo locales, sino de todo el mundo. La torre de acero tiene aproximadamente unos 1000 pies de altura y el motivo de su construcción era para ser la principal atracción y escultura de entrada a la Feria Mundial de 1889. Aunque en realidad estaba programada su demolición luego de la feria más o menos hacia el año 1909. A pesar de estos planes, hacia el año 1914, y debido a que la torre había demostrado ser un elemento de mucho valor para los franceses, decidieron extender su presencia en París un tiempo más, pues incluso durante la Primera Guerra Mundial se utilizó para instalar un transmisor de radio en la cima de ella, logrando bloquear las comunicaciones alemanas y de esta manera detener el avance de estas tropas hacia París. Sin embargo, la gloria de sus funciones durante la guerra no logró salvar la torre de su terrible mal estado. 10 años después, sus detractores locales iniciaron un movimiento social y político para lograr su eliminación, el cual crecía rápidamente. El argumento principal para atraer adeptos era que la torre se estaba oxidando, que era una monstruosidad, que no alineaba con la arquitectura local y que era extravagantemente costoso. Gran parte de la campaña en contra de la torre se realizaba a través de artículos escritos que se divulgaban por la ciudad parisina. Por desgracia, uno de estos artículos llegó pronto a las manos de uno de los criminales más notorios del siglo XX. Este criminal fue reconocido con un nombre diferente al de su nacimiento en Austria, Hungría, en el año 1890. Realmente es difícil de encontrar sus verdaderos orígenes familiares. Se especulaba que podía ser el hijo de un famoso y reconocido ladrón. Otros decían que era hijo del alcalde de una ciudad. Y otros que era hijo de unos campesinos. En realidad, es difícil de decir su origen, pues él mismo, a menudo, entregaba relatos contradictorios de su infancia a lo largo de su vida, como parte de su plan para disfrazar sus engaños. Lo que sí se sabe con certeza es que llegó a construir su lucrativa vida basado en la ejecución de crímenes extremadamente sutiles e inteligentes. Siendo uno de los alumnos más inteligentes de su clase, se destacó sobre todos en lenguas extranjeras, psicología y especialmente en el área de sociología. Según todos los historiadores y biógrafos que le han estudiado, su mayor atributo era su encanto. Y muy frecuentemente movía los límites de las situaciones para ver hasta dónde lograba llevar su carisma. Adicional a todo esto, mientras estudiaba en París a la edad de 19 años, aprendió a jugar diferentes juegos de azar de todo tipo, convirtiéndose en un real experto en billar y especialmente en un dominador de las estrategias del juego de póker. A su gran perfil empezó rápidamente a agregar habilidades como carterista y estafador callejero, desarrollando una extraña habilidad para mantener una cara absolutamente seria y difícil de leer, y al mismo tiempo una actitud encantadora que le ayudó a construir una gran carrera al éxito criminal. Una noche en París, al intentar coquetear con la novia de otro hombre en un bar, entró en medio de una disputa en la que terminó obteniendo una herida profunda en su cara,
la cual generó una prominente cicatriz que para su estilo de trabajo parecería una marca muy apropiada. Al terminar sus estudios secundarios, tomó la decisión de utilizar su inteligencia y encanto para vivir una vida en el crimen profesional y alcanzar a llegar a las estrellas. Su primera intervención a nivel criminal profesional fue a través de una serie de engaños que tenían lugar en los barcos transatlánticos de la época. Se hacía hábilmente pasar como un famoso productor de Broadway, acercándose a incautos pasajeros adinerados, logrando convencerlos de invertir en una producción de alto nivel que realmente era inexistente. Su siguiente nivel de estafa consistía en un invento que supuestamente había construido y que lo llamó la caja rumana. La caja rumana era una caja de madera del tamaño de un baúl de viaje de la época, la cual tenía 2 ranuras en el lado superior y con múltiples perillas y palancas de cobre a los lados. Supuestamente la función de su invento era la de poder duplicar cualquier tipo de papel moneda. Pedía discretamente a sus víctimas vulnerables que insertaran billetes de 100 y la máquina imprimía una copia exacta, devolviendo 2 billetes, el original y una copia. Para hacer el engaño más creíble, le decía a sus víctimas que el dispositivo necesitaría 6 horas para procesar el nuevo billete, el cual en realidad había sido implantado con anterioridad en la caja, pues al final todo era una gran estafa. Una vez que las víctimas se convencían del poder de la caja, él les vendía el dispositivo por un precio extremadamente alto, entre $10,000 y $30,000 de la época. Y era en este punto que desaparecía por completo y nunca más sabían de él. Al final, su víctima quedaba solo con una elegante caja de madera vacía. Al menos era una elegante caja. Entre 1909 y 1925 ganó fluidez en 5 idiomas. Tuvo 22 alias y acumuló más de 40 arrestos, hechos que lo graduaron en el Gran Salón de la Fama de los criminales de la época, aunque su mayor plan estaba aún por venir. En 1925, cuando se encontraba en una habitación de hotel en París, encontró un artículo de los detractores de la Torre Eiffel que enfatizaba en el terrible mal estado de la misma y su potencial de demolición. Incluso, el artículo incluía una encuesta pública en la que la mayoría de los habitantes parisinos deseaban la eliminación de la torre. Viendo aquí una enorme oportunidad para hacer muchísimo dinero en forma de 7,000 toneladas de metal, ideó un plan en el que se pudiera hacer pasar por un funcionario del gobierno de Francia que estaría dispuesto a conceder los derechos de disposición sobre el material de construcción de la Torre Eiffel, una vez ésta se hubiese demolido. Y por supuesto, ofrecer estos derechos a los grandes recicladores de acero de Francia y, ¿por qué no?, del mundo. Para ejecutar su plan maestro, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con uno de los mejores falsificadores locales. Le pidió crear un documento oficial del gobierno francés en el que claramente se detallara su plan de demolición y el contrato de adjudicación de los derechos de disposición de los materiales de la torre. Incluso le pidió al falsificador crear una papelería con su nuevo título municipal otorgado por el gobierno francés y se hizo nombrar subdirector general del Ministerio Público. Y así, pretender ser de un alto cargo decisorio con autoridad para llevar a cabo una transacción de tal escala a nombre del gobierno. También pidió al falsificador crear papelería en donde se escribió cartas con sellos del gobierno, invitando a los 5 mayores recicladores y comerciantes de metales más prominentes de Francia. Las cartas invitaban de manera exclusiva a los empresarios del acero a una reunión extremadamente confidencial en el hotel más lujoso de París, en el Hotel de Crillon. Con su extraordinario encanto característico, realizó el más ajustado y minucioso discurso en el cual explicaba al detalle todos los planes de la ciudad para el retiro de la Torre Eiffel, la venta del acero que la conformaba y los nuevos planes para el local que quedaría disponible en la ciudad. Una exposición de esta magnitud, realizada por un alto funcionario del gobierno francés, no dejaría ninguna duda sobre la seriedad y veracidad
de la enorme transacción. Pensando en cubrir todos los detalles y para justificar la naturaleza secreta de la reunión, advirtió a los empresarios sobre el potencial de tener prensa negativa y protestas públicas en todo París si se llegase a correr la voz alrededor de la invitación a la ejecución de la transacción de venta de la torre. Luego de invitar a todos a vino fino, una cena altamente costosa y un viaje en limusina hasta la torre para analizar aspectos logísticos del trabajo en la torre que se pretendía demoler, el estafador redujo su objetivo solamente a uno de sus potenciales compradores. La selección de su víctima se dio por haber detectado que este era un hombre inseguro, relativamente nuevo en la industria del reciclaje, con excelente capital de inversión, y en busca de su gran oportunidad para competir con más fuerza en el negocio contra sus rivales. Por supuesto que su víctima aceptó de inmediato el acuerdo y le dio en el acto de firmar los documentos la suma de $70,000 de la época en efectivo, por un contrato firmado que le adjudicaba los derechos sobre la Torre Eiffel una vez se demoliese. Realmente se vendió la Torre Eiffel por más de $1 millón en dinero de hoy. Tan pronto como se realizó la transacción y el dinero estaba en sus manos, el estafador huyó de Francia con rumbo a Austria. Después de una semana sin comunicación alguna y luego de investigaciones por su propia cuenta, la víctima cayó en cuenta de lo que había ocurrido. La Torre Eiffel nunca había estado en venta y fue estafado profesionalmente por el mejor del mundo. Para evitar la vergüenza y proteger su estabilidad en el negocio, la víctima nunca presentó una denuncia o hizo algún comentario sobre el hecho. Así que el estafador quedó con su dinero completamente libre para usarlo como le conviniera. En una acción sorprendentemente descarada, el estafador regresa a París 6 meses después e intentó vender la Torre Eiffel nuevamente. Aunque esta vez su nueva víctima, comerciante de acero, sospechó y lo denunció a las autoridades francesas justo antes de firmar el contrato y entregar cualquier dinero. Detectando que su plan estaba fallando, el estafador logra estar un paso antes de que la policía local lograra actuar y desapareció una vez más. Esta vez sin su botín, pero con la libertad en sus manos. De Francia viajó a los Estados Unidos, ya que su nombre y hazañas eran desconocidas allí. Y allí continuó estafando a más víctimas desprevenidas con su legendario encanto y sus extraordinarios y maquinados engaños. Luego de una extensa estafa en el que él y un químico americano lograron robar otro $1 millón en valor actual y un encuentro con el legendario gángster Al Capone, su pista es finalmente encontrada por las autoridades americanas y es arrestado en New York, logrando escapar hábilmente de una prisión de Manhattan. Finalmente es detenido 28 días después en Pittsburgh por agentes federales y fue sentenciado a 20 años de prisión y enviado a la temible prisión de Alcatraz en la Bahía de San Francisco. Antes de su muerte, se le atribuye haber escrito los 10 mandamientos de los estafadores. El agente secreto que lo detuvo lo llamó el estafador más hábil de todos los tiempos. Si te gustó esta historia de vida real, anímate y dale un like. Suscríbete a nuestro canal de historias, donde las historias reales se hacen historia.